mirar un poquito hacia atrás, desde un presente muy rico, y estar aquí con Verónica y con Cecilia, quienes van a conversar sobre el proceso de elaboración de sus tesis, por supuesto sobre los temas que han trabajado, y digamos el papel que la antropología visual jugó en todo este proceso en el que se han desempeñado, ¿no? Cecilia tiene un trabajo muy interesante sobre el uniforme escolar. Ella nos va a contar ahora de qué modo el uniforme escolar influye y de alguna manera norma o normatiza el comportamiento de las chicas, estudiantes escolares de colegios peruanos, y cómo de algún modo el uniforme también tiene su propio significado y en sí mismo es una expresión cultural que tiene importantes consecuencias en la vida de las personas, ¿no? Y Verónica también tiene un trabajo súper interesante sobre este fenómeno, digamos, cultural o de la cultura digital que es llamado los amixers, ¿no? Esta figura o esta categoría que uno puede encontrar en las redes sociales y que, digamos, nos dejan mucho que pensar acerca de la estratificación o las relaciones sociales estratificadas y jerarquizadas, teñidas por el racismo o por el clasismo, que se traslada del mundo físico u offline al mundo online, ¿no? O en todo caso es un reflejo de ello. La dinámica yo diría que empiece Verónica, porque Juliana, a quien disculpo porque ha tenido un percance, está por llegar en cualquier momento, Juliana sería mejor que escuche lo que dice Cecilia. Entonces podríamos empezar contigo, Verónica, 10 minutos, luego Cecilia 10 minutos y luego hacemos los comentarios. Gracias a la maestría en antropología por la invitación a participar en la semana de la antropología visual. Y bueno, creo que las cosas importantes respecto a cómo estructurar una tesis de investigación a nivel de una maestría, por lo menos desde mi experiencia personal, que soy una persona bastante, a pesar de que trabajo en una universidad, los procesos la investigación académica no me es un tema cotidiano, ¿no? Entonces, cuando hablan de una tesis de investigación, uno un poco se preocupa, ¿no? de qué hay que hacer y cómo se manejan esos procesos que finalmente uno va aprendiendo en la misma maestría, ¿no? Y un tema central en ese proceso es decidir cuál es el tema, ¿no? Porque es un tema que te va a terminar acompañando durante mucho tiempo, ¿no? Desde que yo me matriculé en la maestría, mi interés, y es un interés personal de siempre, digamos, estaba muy marcado por todo el mundo digital, que siempre me ha interesado mucho. Entonces sí tenía un poco claro que por ahí iba a ir el tema, pero no sabía específicamente en qué, ¿no? Y empecé una búsqueda a través de los trabajos que fuimos haciendo en los cursos de los primeros ciclos, ¿no? Empecé a enfocar siempre el trabajo en el tema digital, y eso me llevó un día a toparme con estas redes, ¿no? Estas redes como Hi-Fi Amixer, que es la que finalmente yo trabajo un poco a profundidad en la maestría, y decido usar esta red, este fanpage finalmente como el objeto de estudio de la investigación, ¿no? Y ahí empezó un largo proceso que la verdad en algunos momentos fue muy complicado, porque había muchas cosas no claras que tuve que trabajar también con la ayuda de los profesores de la maestría para delimitar una serie de pasos, ¿no? Era un tema que por la propia naturaleza era muy disperso, ¿no? Yo empezaba por Facebook, pero claro, de repente aparecían actividad en Twitter o aparecía actividad en otras redes sociales y parecía pues que el tema se desparramaba por todos lados, ¿no? Entonces, delimitar un objeto de estudio en condiciones en que realmente todos los días la situación era cambiante,
La página en el tiempo que yo la monitoreé desapareció 2 veces, volvió a aparecer, ¿no? Entonces era complicado porque no era una cosa que estaba en un sitio específico, sino era un tema que un poco fluía, ¿no? De hecho, cuando yo empecé la investigación, el proceso de los Amixer era, digamos, que había una página en Facebook que se dedicaba a unos chicos, ¿no? Se dedicaban a robar fotos del high five, llevarlos al Facebook, y a partir de ahí se establecía una serie de prácticas, ¿no? Clasificatorias, discriminatorias, también habían prácticas de resistencia frente a estos procesos, ¿no? Pero cuando yo terminé la investigación, ya el high five no existía casi, ya no jugaba, y los chicos tenían perfiles en el mismo Facebook, ¿no? Entonces ya no se trataba de bajar fotos y ponerlas en Facebook, sino que se copiaban enlaces desde el propio Facebook, porque finalmente los Amixer habían ganado la batalla, ¿no? Y ya estaban en Facebook. Entonces, en el transcurso de la investigación, el campo mismo de investigación iba mutando, ¿no? Frente a eso también un tema central fue definir la metodología de trabajo, ¿no? Estableciendo un campo que no era un campo geográfico, no estaba delimitado territorialmente, definir también cómo asumir eso a nivel metodológico, ¿no? Finalmente tomé la decisión de hacer también siendo este un proceso mediado, siempre pensé que la metodología debía ser en los mismos términos en que la investigación, en que el objeto de investigación, ¿no? Y opté por trabajar también una intervención en Facebook como una manera de hacer procesos igualitarios, ¿no? En el recojo de la información frente al objeto de estudio, ¿no? Yo creo que fue una decisión acertada, aunque es cuestionable, ¿no? Porque mi investigación finalmente nunca entrevista a personas reales, ¿no? En términos concretos. Mi investigación asumía que las identidades digitales eran lo suficientemente consistentes como para ser interpeladas digitalmente, ¿no? En fin, ese es un tema que podríamos discutir muchísimo, ¿no? Sobre la metodología. Yo creo que si yo hubiera entrevistado sujetos reales, las conclusiones de mi tesis serían diferentes. Y cuando digo diferentes no quiero decir que sean mejores o peores, sino que son diferentes, porque la intervención marca un acento en la investigación, ¿no? A mí me gusta el acento que tiene mi tesis, no quiere decir que es el único ni el único posible, pero creo que para mí a nivel personal era el correcto, ¿no? Para mi expertise profesional y desde el background que yo tengo profesionalmente era, creo, la mejor metodología para mí y para mi proyecto de investigación, ¿no? Entonces también era un tema, y un punto creo que es bien importante fue el trabajo interdisciplinar, ¿no? Para poder llevar a cabo esta intervención en Facebook. Pues es un trabajo que yo no hice sola, yo no sé programar un perfil, entonces tuve que trabajar con ingenieros de software, hice algunos videos específicos que también fueron puestos en la página de investigación, hubo que recabar data desde el propio Facebook, ¿no? Todo un trabajo metodológico. De hecho encontré algunas referencias bibliográficas, pero que mucho tuve que empezar un poco a inventarlo también, intentar inventarlo de una manera coherente y sólida, ¿no? Entonces los procesos tomaban mucho tiempo. Cualquiera que ha navegado en Facebook sabe que para encontrar algo atrás tienes que ir atrás y tienes, o sea, ¿no? El buscador de Facebook puede ser el peor buscador del planeta, ¿no? Entonces podría tomar horas de horas llegar a un post de 3 días atrás, ¿no? Y era tedioso, pero en fin, había que hacerlo, ¿no? Y si te equivocabas todo se iba para arriba otra vez, ¿no? Entonces era una desgracia, en fin. Y sobre las conclusiones, ¿no? De esta experiencia personal en este proceso, para mí hay una que es una de las más importantes, sobre todo en lo que podría ser la etnografía digital, ¿no? Y es que el campo de investigación para mí se expande, ¿no? Y se expande en la medida de tu propio dominio de la tecnología.
yo en algún momento seteé esta página, este fanpage en mi celular. Estamos hablando de hace 4 años, que aunque no lo crean, es otro mundo. Ya incluso el fanpage está por ahí todavía dando vueltas y ya está todo desconfigurado, porque Facebook ha cambiado el algoritmo, ya las cosas están todas movidas, ¿no? Pero cuando yo tenía este fanpage en el celular, claro, el campo de investigación se iba conmigo a donde yo iba, ¿no? Entonces, claro, yo estaba en una reunión y de repente el celular vibraba y alguien posteaba cosas, y entonces, claro, ¿cuál era el campo en realidad, no? Y si yo creaba un perfil en Twitter, entonces el campo de investigación ya no era Facebook, sino era Twitter. Entonces, en ese contexto me parece que el debate sobre el campo de investigación en el mundo digital tiene para rato, ¿no? O sea, los chicos colgaban cosas en YouTube. Y entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, hay que entender todo YouTube para poder entender cómo esos contenidos ahora conversan con los de Facebook, o cómo contradicen o complementan los que van en Twitter, y se podría generar, en realidad, 10 tesis más, ¿no? Entonces, mantener acotado el tema de investigación para que fuera funcional y un día uno pudiera terminar también era complejo, ¿no? Y por otro lado, otra conclusión que para mí es bien importante es una enseñanza de un antiguo comunicador, ya casi en desuso y en el olvido, que es Marshall McLuhan, ¿no? Sobre el medio es el mensaje, ¿no? Yo creo que las características propias de Facebook ayudaron mucho, ¿no?, a este proceso clasificatorio, a este coleccionismo de imágenes que se desarrollaba en las redes sociales, ¿no? Era increíble cómo se desarrollaban prácticas virtuales en la página, y cómo había un coleccionismo y una categorización. Es más, cuando yo bajaba las fotos, yo primero iba bajando cosas que me interesaban por una u otra razón, y las iba poniendo en una carpeta, ¿no? Claro, pero a los 6 meses yo misma establecí un criterio de clasificación sobre los criterios de clasificación, ¿no? Entonces yo también tenía carpetas en las que yo clasificaba los amixer con categorías que los amixer no eran que las había creado, ¿no? Y parte del entregable, digamos, de mi tesis son cientos de carpetas con cientos de fotos clasificadas por mí en función a mi interacción con la red social, ¿no? Entonces, cómo ese juego de clasificaciones nos termina finalmente clasificando a todos, ¿no? O sea, a mí también me dijeron de todo en la intervención, y también fui clasificada en este juego, ¿no? Eso sobre el tema de la investigación sobre el proceso, digamos, ¿no? Gracias, Verónica. Cecilia. Bueno, mi tema, en el caso de Verónica, ella, como Verónica, dice también tenía que ver con un aspecto personal. Siempre hay, para buscar un tema, me acuerdo que yo le preguntaba a otra compañera de clases que hizo un bonito tema sobre el lápiz labial. Le dice, ¿cómo es que encuentras este tema? ¿No? Y más o menos como después de un año de maestría y viendo todos los documentales, ¿no? A mí me interesaba hablar sobre la educación pública, porque bueno, yo soy profesora y me interesé en antropología visual porque encontraba que la antropología visual me podría dar herramientas para hablar sobre una práctica educativa, pero desde otro enfoque, ¿no? Un enfoque más interdisciplinar. Abordo el uso del uniforme desde esta perspectiva antropológica, y yo, bueno, me pregunto sobre el rol que cumple el uniforme y para esta comunidad estudiantil, educativa, perdón, en esa institución educativa pública. Entonces, después de ver tantas fotos, porque fui al Facebook, ¿no? También vi antes de entrar al campo,
veía bastante la página institucional del Facebook y también la página institucional que ellos tenían. Y comencé a ver las fotos desde antes, desde que ellos tenían, desde 1900, desde que se fundó el colegio, y encontraba en las fotos que si bien había un uniforme, había un elemento que no había cambiado y que era la falda, ¿no? A pesar, por ejemplo, de que en el 2012, bajo la resolución ministerial, ya el uniforme no es obligatorio, las instituciones públicas siguen imponiéndolo y obligándolo, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿A qué se debe esto, no? Entonces, uno de los objetivos que yo tenía era revisar, analizar los discursos y las prácticas donde operaba este uniforme, ¿no? Luego, también el trabajo de campo, cuando ya ingresé al trabajo de campo, esto también fui del trabajo de campo físico, también me tocó desplazarme al Facebook, aunque esa no era mi intención, porque yo lo que problematizaba o quería hablar era sobre esta imagen, que a diferencia de las imágenes, por ejemplo, de un documental o de una fotografía que tienen un soporte visual, en esta expresión visual que tiene la institución pública, entra dos elementos, ¿no? Como es el cuerpo y el uniforme, que es un objeto de cultura material, y en el que habían discursos, ¿no? Que apelaban a lo que Nugget, por ejemplo, habla sobre el tutelaje, ¿no? Entonces yo lo que encuentro en el uniforme era que el uso del uniforme, esta práctica responde a una cultura donde hay un patriotismo castrense y clerical, ¿no? Entonces, y la falda tiene un mandato heterosexual también, ¿no? Entonces, en esta imposición, si bien, por ejemplo, las autoridades del colegio hablan sobre, bueno, se impone el uniforme porque tiene un rol formador en el cual se trata de inculcar los valores como orden, disciplina. En esta inculcación de orden y disciplina, ¿qué es lo que se llama disciplina? ¿Qué es orden, ¿no? En este proceso de escolarización también se inculcaban otras formas de deber ser, ¿no? De deber ser mujer. Entonces, donde, por ejemplo, la falda larga que se imponía, por ejemplo, hasta 4 dedos debajo de la rodilla, es una imposición que si bien provocaba resistencia, había ciertas sanciones que por ejemplo, las chicas, las estudiantes de esa institución ya no ofrecían resistencia porque eso les bajaban la conducta, o más que todo para las de primero. Aquí hay algunas fotos sobre en el 70, 71, los uniformes de atrás son los uniformes que fueron diseñados por Mucha Graña y que después, en el 70, más o menos no sé si podrías poner el anterior, que responden también a una política de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que él trata de imponer una reforma educativa, y parte de esa reforma educativa es el
Fujimori, a partir de 1995, esta historia que yo hago es a partir de las fotos que yo encontré de Facebook de la institución. Se ve cómo es que el cambio del uniforme se está dando, ¿no? En 1995 Fujimori, por ejemplo, da una ley que liberaliza el mercado de la educación y así todo, por ejemplo, los materiales y por ejemplo, el manejo curricular, la calidad, el uniforme pasa a cada institución, ¿no? Y también se da un aumento de las instituciones públicas, de instituciones privadas, lo cual también genera de que las instituciones públicas pierdan alumnado, y esa pérdida de alumnado, además con problemas que enfrentan como disciplina, hace de que en este colegio, por ejemplo, las autoridades se apoyen de alguna manera en el uniforme para dar esta imagen de disciplina, ¿no? Entonces, aquí hay aquí esta imagen que intenta proyectar la institución pública, esta imagen a partir del uso de una vestimenta, es también una estrategia de ellos para no perder alumnado, ¿no? Si bien esta es la posición de la institución pública, pero ¿qué pasa con los estudiantes, ¿no? Si bien aceptan de alguna manera, porque para ir a estudiar lo hacen, tienen que usar este uniforme, ellos también soportan, y aquí hay algo que voy a tratar de explicarlo, es que el hecho de que tú utilices un uniforme de una cierta institución y que que lo utilices en tu cuerpo de alguna manera pasa a ser también parte de esta institución. Entonces, este rol formador, donde se inculca disciplina, se inculca el orden, también este discurso también se experimenta en el cuerpo. Entonces, lo que sucedía era de que en las formaciones, por ejemplo, los cuerpos de las alumnas eran tocados, ¿no? Pararse bien, bajadas de basta, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde la disciplina te permite, cómo decir, algunas veces creo que traspasa ya tu derecho a salvaguardar tu cuerpo, ¿no? Lo otro es que también veía que había ciertas violaciones a su derecho a estudiar, ¿no? Porque si ellas no tenían el uniforme, a ellas se les dejaba en el patio, por ejemplo, y perdían las primeras horas, 2 horas, ¿no? Entonces, esta imposición del uniforme tiene consecuencias en el desarrollo de las alumnas. Y bueno, y luego también lo que podría decir era que aquí a casi al final del trabajo de campo, conversando con una de las alumnas, ella me dice de que algunas de las prácticas que ellas tenían pues eran de diferente orientación sexual. Entonces yo ahí es cuando creo que empecé a cuestionar muchísimo más el por qué se imponía la falda, ¿no? Entonces, buscando la misión de la institución, que ellos aspiran a ser una institución democrática, entonces habría que preguntarse si realmente la imagen que intenta proyectar la institución pública urbana, educativa urbana,
es esa, si es democrática, ¿no? Porque lo que están imponiendo es más bien un modelo tradicional y no toma en consideración el grupo de estudiantes que ya está expuesta a medios como Facebook o medios masivos como la televisión, donde ellos adquieren otros modelos y otros referentes de ser mujer. Y tampoco las ayudan a cuestionar ciertos modelos, ¿no? Que vienen también provenientes de los medios de comunicación, por ejemplo. Gracias. Sí, pensaría que Juliana podría comentar lo que ha expuesto Cecilia y bueno, en la medida de lo posible, en función a cuánto conocemos el trabajo de Verónica, quizás también algunos apuntes sobre ello, ¿no? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, disculpen por la tardanza, pero un motivo de cultura material me impidió estar antes. Tenía que sacar efectivamente mi brevete, la revalidación de mi brevete, y mientras que esperaba 3 horas, había ido con calma, entonces mientras que esperaba también iba pensando efectivamente la importancia de esta tarjetita del brevete y en relación a lo que vamos a discutir ahora de la cultura material. Antes de comentar o preguntarles algo de sus trabajos, me gustaría simplemente reflexionar algunos puntos sobre la cultura material. Que la cultura material en general, como lo hemos venido estudiando a través de la maestría de antropología visual y de los trabajos, hemos visto cómo la cultura material en muchos casos refleja nuestros gustos, ¿no? Es un componente de cómo nosotros nos queremos proyectar o cómo nosotros queremos discutir con una serie de valores en la sociedad. La cultura material también ayuda a recoger memoria, y no solamente a recoger memoria y ser un componente, un soporte de memoria, sino también a proyectar y discutir aspiraciones, futuro, propuestas. La cultura material, como mi brevete, indexa información, ¿no? A partir de la tecnología que se incluye en la misma cultura material, pero a través de la huella, de la fotografía, etc. Todos estos soportes, y en verdad también estos son trabajos muy ricos, que yo los he visto en otros lados, a ver si alguno de ustedes se anima, ¿no? El estudio del DNI, del brevete, etcétera, como elemento de la cultura material y todo lo que eso hace, es decir, todo lo que esta tarjetita está activando, está indexando, es decir, está recogiendo para mostrar, para no solamente mostrar, sino actuar, ¿no? La agencia de las cosas, la agencia del brevete. Si yo no tengo un brevete, me para la policía y me pone la multa, se lleva mi carro, bueno, no sé, todas las cosas que pasan. Pero hay una serie de elementos que pasan por no tener esto, ¿no? Él indexa normativa, como nos dice Cecilia a través del caso del uniforme, indexa sexualidad, ¿no? Como el trabajo de Andrea Urrutia, por ejemplo. Entonces, en las investigaciones que han habido en la maestría de antropología visual, han habido investigaciones que repasan el valor de los objetos y hacen un seguimiento siguen al objeto, ¿no? Siguen al objeto y ven los distintos regímenes de valor por donde cruza, por donde pasa el objeto, ¿no? En este seguimiento del objeto más o menos, pero en el marco institucional, también lo que veo tu trabajo, Cecilia, y lo que me parece interesante también es ver cómo tú has hecho el seguimiento, o sea, cómo el objeto, en este sentido el uniforme y específicamente la falda, ha ido variando en el tiempo, pero no te has quedado ahí, sino que lo has vinculado de alguna forma con un contexto sociopolítico mayor, ¿no? Que nos da mayores alcances, ¿no? Hay investigaciones también que han visto la agencia de los objetos, es decir, lo que los objetos hacen, no solamente lo que los objetos guardan, sino hacen.
Y también han habido investigaciones que toman el eje de la cultura material para sus propuestas audiovisuales. Por ejemplo, ayer veíamos el documental de Eric Arias, y es una propuesta audiovisual, pero sus personajes, ¿no?, es gran parte de la cultura material, ¿no? Entonces esa es otra manera de entender también el rol que juega la cultura material. También hemos visto en algunas investigaciones que todavía no están están en proceso, cómo la cultura material en algunos casos es un elemento que despega, gatilla las investigaciones de algunos alumnos. Por ejemplo, una fotografía de matrimonio, ¿no?, una foto de boda, como en el caso de Sandra Tineo, cómo le incomoda esa fotografía de boda, y entonces a partir de esta incomodidad de que hay una foto de bodas en todas las casas, y cómo en su casa no hay, o sí hay, pues desencadena una serie de preguntas que van a formar, en todo caso, parte de una investigación. También hay propuestas desde la maestría en antropología visual que divulgan, que utilizan, no necesariamente para divulgar, pero utilizan la cultura material para expresar resultados. Y en esta línea, un poco saliendo efectivamente del texto escrito, también moviéndose un poco de necesariamente el audiovisual para tratar de expresar resultados a través de la cultura material, y por ejemplo el caso de las exposiciones, ¿no? Y acá quiero traer el excelente trabajo de Pamela y de Jorge, que han hecho, Pamela Rabín y Jorge Juárez, que han hecho arriba, que es efectivamente un trabajo de cultura material, como sus investigaciones de las tesis, ellos las ponen en un espacio, ¿no? Entonces acá también hay que entender la cultura material, no solo el objeto, sino el cuerpo y el espacio, ¿no? Entonces todo este ambiente, efectivamente, donde trabaja la cultura material. Entonces, bueno, eso. Y yo quería preguntarte, Cecilia, si bien tú has hablado efectivamente que las alumnas se han dado cuenta que ya para qué van a resistir si le bajan la nota, etcétera, ¿no? Pero que nos cuentes un poco de las estrategias, de la manipulación o de las estrategias que tienen las alumnas efectivamente de subvertir los mandatos de religiosidad, etcétera, etcétera, la cultura material. Porque yo me acuerdo también que las monjas en mi colegio me hacían arrodillarme para ver que la falda roce bien rosado el piso, ¿no? Entonces, pero había una serie de prácticas y también de momentos, porque como tú bien dices, de repente, pues sí, ya en el momento de estar en el colegio, pues ya te cansaste o no sé, ¿no? Que nos cuentes un poquito de eso. Y Verónica, me gustaría si puedes incidir en el tema de la clasificación, que me parece bien importante, porque cuando hacemos investigación, y sobre todo en antropología, que son periodos largos de investigación, nos llenamos de imágenes o de cultura material de información. Tenemos muchísima información, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el proceso de clasificación y en todo caso también el tuyo con esa información? No sé si podrías ponerla ¿Atrás? esa foto la encontré en Facebook y creo que es una foto que podría ejemplificar las formas de resistencia, porque ellas, bueno, están con el uniforme, están con el buzo, pero hacen un gesto que ellas aprenden de los medios de comunicación. En ese tiempo estaban muy de moda, soy soltera y hago lo que quiera, y ellas se tomaban fotos con, bueno, la B de Vengadora, y esa es por eso que se llama, bueno, en el tercer capítulo lo dediqué a Vengadora, donde ellas proyectan otra imagen que no es la esperada del colegio. Pero eso es en la parte virtual, digamos, pero en la parte del colegio, ya en el trabajo de campo físico, las formas que ellas, bueno, yo trabajé con dos grupos, de primero de
secundaria y quinto de secundaria. En primaria, en primero, las chicas, bueno, las formas de resistencia, algunas simplemente no iban al colegio, pero había una sanción, ¿no? Entonces ellas todavía, creo que todavía no podían resistir tanto a este mandato, ¿no? Por ser primero, primer año, ¿no? Pero ya desde quinto, ellas, por ejemplo, lo que hacían era que se cortaban, o sea, lo primero es de que ellas se subían la falda, la basta, ¿no? Y creo que lo pueden ver en la exposición que está el uniforme ahí, que es el uniforme de una chica de quinto, es una de las más rebeldes que podríamos decir, ¿no? Y que ella lo que hacía al principio, ella subía la basta, y esto lo tuve que constatar con otras chicas de quinto, pero cuando ella entraba se la bajaban. Entonces ellas decidían cortar la basta hasta el mínimo para que no se la pudieran bajar, ¿no? Entonces esa era una. Entonces, y no podían comprar, no iban a comprar, sus papás, sus mamás no iban a comprar una falda nueva porque eran quinto año, entonces no había como que sentido de comprar otra falda si es que ya se iban del colegio. Luego habían otras situaciones, en las únicas situaciones donde las alumnas podían de repente negociar su vestimenta eran en ciertos eventos, no sé, de repente decir carnavalescos, como el Día de la Juventud, donde se podían venir con jean, ¿no? Y otras como las mini olimpiadas, donde ellas decidían el uniforme de su equipo. En estas vestimentas, ellas eran más apegadas a los referentes de los medios de televisión, ¿no? Es decir, pero a las mini olimpiadas, que se parecen a algo así como a combate, ellas trataban de reducir sus prendas, ¿no? Y lo cual el colegio permitía por ser solamente este día, ¿no? En la parte del Día de la Juventud, bueno, se les cobraba 2 soles por venir con jean, pero muchas no decían, no querían ir porque también preferían ir con uniforme también o con buzo, porque en el servicio público, el transporte público, les cobraban. Entonces ellas, bueno, preferían venir con un uniforme que con ropa de calle para que les cobraran escolar. No. Entonces, las otras, otro tipo de resistencia era, bueno, venir con la falda corta, pero ellos también mencionaban de que es que no querían tener problemas con la institución, ¿no? Porque no querían que se piense mal de ellos, ¿no? Y les asustaban con que quién te va a recibir a la universidad así, con esa conducta, ¿no? Entonces, había todo un discurso de que tienes que ser, bueno, correcta, ¿no? Recatada, el cabello también, ¿no? O sea, pero la forma como por ejemplo, las auxiliares se referían a ellas, era un poco, por ejemplo, despreciaban un poquito a las alumnas, ¿no? Es una bruja, tiene que salir como quien debe, ¿no? Entonces el deber ser, un deber ser tradicional de mujer, ¿no? ¿Qué más? Bueno, sobre el tema de las clasificaciones es como un eje súper importante en el tema de investigación, ¿no? Porque cuando inicia la investigación, Facebook no es como ahora, ¿no? Hoy día, no sé, 95% de todo el Perú tiene un perfil en Facebook, pero en ese momento no era esa la situación, ¿no?
Facebook era una página casi de élite, ¿no? La mayoría de personas estaban en Hi5, ¿no? Hi5 era la gran red social en la que la gente se vinculaba, en la que la gente participaba, ¿no? Facebook había nacido como una red elite en Estados Unidos, vinculada a los .edu, ¿no? Vinculada al Ivy League, había llegado a través de eso al Perú, también vinculada a los .edu, era gente calificada, gente, ¿no? Y de repente aparece Hi5 y de repente la gente de Hi5 empieza a migrar a Facebook por una serie de consideraciones técnicas, en fin, y se empieza, este personaje digital que empieza a aparecer en Facebook tiene que ser definido, ¿no? Es un personaje diferente al entorno, ¿no? Ajeno al mundo que había estado funcionando, ¿no? Y entonces, claro, hay que definirlo, situarlo, categorizarlo, ¿no? Y es donde empieza a crearse esta categoría mixta, ¿no? Yo no sé, Leonor, si tienes ahí, creo que está en las imágenes, un poquito más arriba, ahí, esa lista, ¿no? Y aparece todo esto, ¿no? Ya no solo existe la Mixer, sino es todo esto, ¿no? El Abogadixer, o sea, empieza a surgir toda una serie de combinaciones de palabras, algunas con mayor presencia que otras, con mayor rutina que otras, ¿no? Y hay un tema de género, ¿no? Por ejemplo, la Putixer resulta ser un personaje clave en este imaginario, ¿no? Y aparece también, por ejemplo, que son categorías que se van creando, ¿no? Aparece también una categoría que es muy importante a lo largo, por lo que demuestra, ¿no? Que se llama la chica Doyle, ¿no? Que es la chica que genera estos sentimientos ambivalentes, ¿no? Porque es seductora, es guapa, ¿no? Entonces es una chica con la que sí me podría vincular, pero no porque es Mixer. Entonces genera una serie de sentimientos contradictorios, ¿no? Y se genera como una categoría en sí misma, ¿no? Entonces empiezan a aparecer todas estas clasificaciones, o sea, empiezan a aparecer como subclasificaciones o afinamientos de la o sea, no todos los Amixers son iguales, ¿no? Entonces, esto, a la vez que yo recojo esta información, yo también tengo que clasificarlo, pero las clasificaciones de la red no me sirven para los propósitos de la investigación. Entonces, yo hago mis propias categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, surgen categorías, hay mucho de autorretrato, en los baños, ¿no? Entonces, por ejemplo, el espacio físico empieza a ser un factor súper importante para los criterios de clasificación, ¿no? O sea, el espacio físico en tanto trasluce una condición social, por ejemplo, ¿no? Los chicos, imagínense casas donde no hay espacios privados muy claros porque las familias son extensas, ¿no? Entonces los chicos recurren a las azoteas para tener privacidad, para fotografiarse, se recurre a los baños, ¿no? Entonces de repente aparecen, que eso es, para la fotografía es bien importante, ¿no? Porque aparecen nuevos escenarios para el retrato, ¿no? Y eso podría ser toda una tesis de investigación. O sea, no son los escenarios válidos del retrato clásico, sino son otros escenarios. Y por lo tanto también son clasificados y también son categorizados, ¿no? Entonces yo empiezo a categorizar en función a esas otras cosas. Entonces, yo termino con una colección de categorías más la colección de categorías y entonces, claro, armamos y todos nos terminamos esa necesidad absurda de ponernos en cajitas, ¿no? Y definirnos y entendernos casi como un manual descriptivo, ¿no? ¿Quién es? ¿Por qué es? ¿No? Y claro, cuando te das cuenta, ya está hecho y no necesariamente es lo mejor, pero uno tiende naturalmente, ¿no? A eso. Bueno, yo tendría que tener unas palabras sobre la dimensión de la antropología de la comunicación y de los medios en esto. Les haría luego un par de preguntas y después abrimos un poco la conversación a la participación de todos ustedes, ¿no? Así como Juliana también les ha mencionado un poco cómo desde la perspectiva de la cultura material uno puede aproximarse a este tipo de estudios sociales y culturales. Hace con el siglo, ¿no? Con el cambio de siglo, probablemente a partir del 2000 en adelante, la
la presencia tan marcada de los medios de comunicación en la vida cotidiana de la gente nos obliga a los antropólogos, a los científicos sociales, a empezar a explorar nuevos espacios, ¿no? Verónica lo ha descrito bien. De pronto, todos nosotros como investigadores sociales dejamos de enfocarnos, o más bien nos vemos en la necesidad de salir un poco del campo, de los campos tradicionales en los que estamos, es decir, del barrio, del colegio, de la escuela, de la familia, de los ámbitos domésticos, para encontrarnos con espacios que en otras ocasiones simplemente hubiesen sido marginales, ¿no? O en otras circunstancias hubiesen sido marginales, como los espacios de socialización en Internet, por ejemplo, pero también aquellas socialidades o formas de agrupación o de vínculo que son las comunidades de fans, ¿no? Por ejemplo, alrededor de cultos o de aficiones comunes que se practican y que además dotan de sentido a los días que nosotros tenemos, a la vida que llevamos, ¿no? Para poner un ejemplo concreto y luego entrar a las preguntas. Venía hoy de una también asesoría con una estudiante de doctorado, en este caso, sobre el tema de Esto es Guerra, ¿no? Cómo el uso, o más bien la forma de ser espectador de Esto es Guerra ha trascendido un poco el de un programa común a convertirse en una presencia cotidiana en la vida de muchos adolescentes y que marca un poco la organización de sus días, ¿no? La disciplina, el centro de, digamos, de gravedad de la vida de estas personas, ¿no? Entonces, encontraba que esta chica que me hablaba de su tema me decía, por ejemplo, cuál puede ser el impacto de la renuncia de Giovanna San Miguel al programa, ¿no? ¿Y por qué renuncia Giovanna San Miguel al programa? No sé, obviamente, no espero que ustedes estén al tanto de las vicisitudes de Esto es Guerra, pero hasta hace pocos días Giovanna San Miguel era la conductora y acaba de renunciar porque le tiró en una reunión que tenía, en una reunión social, en una juerga, le tiró un vaso lleno de trago a alguien que la estaba fastidiando. Entonces, ese acto hizo que a ella la cuestionaran mucho por su comportamiento fuera de las cámaras y que ahora se viera obligada a renunciar, ¿no? Junto con eso hablábamos con mi amiga también de la importancia que para muchos jóvenes tuvo la boda de dos personajes de Esto es Guerra, ¿no? Recuerdo el nombre de uno de ellos, ya pues que nací no me acuerdo el nombre de ella, quizás ustedes tengan mejor memoria, pero cómo esta boda fue seguida en medios, fue fotografiada en diferentes revistas, en los noticieros de televisión, en las páginas de sociales, cómo fue seguida en la televisión por los chicos y las audiencias, cómo mucha gente estuvo atenta al vestido, a la puesta en escena, a los rituales del matrimonio que se practicaron, ¿no? Entonces, lo menciono un poco, o menciono este caso, menciono esta conversación porque nos pone un poco en el escenario que les mencionaba, ¿no? Cómo así el tema de los medios de comunicación o la dimensión de el intercambio de relaciones sociales, la convivencia a partir de la experiencia de mensajes mediados ha devenido en ser central y en ser factor ordenador de la vida de la gente, ¿no? Entonces ese es un poco el centro de interés de esta dimensión de la antropología y los medios de comunicación, que es todo un campo de trabajo, una manera de entrar a los temas en nuestra maestría, ¿no? Y cómo a partir de eso hay trabajos específicos o más bien tesis específicas que se han desarrollado en esa línea, pero también como podría ser el trabajo de Verónica, por ejemplo, o también como algunos trabajos como el de Cecilia lo tienen que incorporar necesariamente como una dimensión, dado que muchas de las relaciones sociales de las chicas de los colegios se da en una dimensión online como es el Facebook, ¿no? Entonces,
Nosotros como investigadores sociales hemos desarrollado en estos 15, 20 años últimos una serie de metodologías que nos ayudan a aproximarnos a ello, ¿no? Una de ellas, y que remite un poco a las preguntas que voy a hacer, es aquello que los teóricos de la escuela de Birmingham, como Stuart Hall, llaman los códigos maestros en la comunicación, ¿no? Como por ejemplo, ya mencionaba Sandra, a partir de lo que está trabajando en su tesis, cómo uno encuadra hoy la foto de su matrimonio, ¿no? Cómo esa foto encuadrada de Jaco Eskenazi y su pareja tuvo que hacerse así, y se repite ritualmente a partir de una serie de códigos maestros que las personas toman como referencia, ¿no? ¿Por qué así? ¿Por qué se tiene que hacer esa foto de matrimonio así, ¿no? ¿Por qué el uniforme escolar que utilizan las estudiantes de colegios en el Perú tienen que ser así, ¿no? ¿Hay alguna relación entre los códigos maestros de la cultura que las instituciones imponen, las instituciones culturales matrices, los colegios, las familias, las iglesias, imponen en la vida cotidiana de la gente, y eso se traslada también a las representaciones que tenemos de ello en los medios? ¿Cuál es la relación entre todo ello, ¿no? Es un poco lo que me parece importante hoy en día observar desde la antropología de los medios, y cómo el comportamiento colectivo, o más bien los hábitos de la gente en los grandes grupos humanos se marcan justamente por estas formas de encuadrar que los medios de comunicación nos motivan, ¿no? Y que llevan a lo que también los antropólogos de medios llamamos la ritualización mediática de algunos comportamientos, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, de lo que he escuchado hoy y de lo que sé de los trabajos de Cecilia y Verónica, me interesa preguntar, por decir, ¿en qué medida ustedes han encontrado que en algunos casos la interacción en medios digitales, como por ejemplo en Facebook, ofrecen a los chicos un espacio distinto de experimentación, de nueva gestación de costumbres, de hábitos, de pautas, de encuadramientos, como Verónica, por ejemplo, Verónica ha adelantado un poco el asunto al mencionar cómo los espacios privados del cuarto, del baño, son nuevas locaciones para autorretratos o autorrepresentaciones. Pero me parece recordar de la lectura que hice de la tesis de Cecilia, que ella tenía también una aproximación a entender cómo Facebook podía ser un espacio donde esa vigilancia social que en otros medios y en otros espacios sociales es tan marcada, en Facebook se relajaba, y podría haber espacio a exploraciones o a negociaciones nuevas o a la gestación de nuevos códigos maestros para establecer rituales o comportamientos, ¿no? Sería interesante si es que nos puedes mencionar en qué medida la presencia del uniforme o la ausencia del uniforme en ámbitos online, de redes sociales, de Facebook, permitía una liberalización o liberación quizás del comportamiento o la exploración con nuevos lenguajes, ¿no? Y Verónica, me parece interesante, lo ya mencionado un poco, cómo tú estás un poco en la línea de algunos autores que sugieren que los adolescentes durante la primera parte de la explosión de medios sociales encontraron en la social media un espacio para diferenciarse de los adultos, ¿no? Para tratar de tener, digamos, locaciones o habitaciones donde podían interrelacionarse entre ellos y diferenciarse de los grandes procesos sociales o los grandes códigos culturales, como mencionaba. En ese sentido, lo que tú has encontrado es distinto también, porque tú encuentras que hay un traslado de los patrones de comportamiento del mundo offline en el mundo online, ¿no?
la terminología mixer, tal cual lo has descrito, es una terminología que en sí mismo implica diferenciación, subordinación, jerarquización y digamos, elementos que hacen pensar en una especie de racismo trasladado a estos ámbitos, ¿no? Quizás puedes ampliar un poquito lo que representa la terminología, digamos, esta expresión a mixer en la terminación ER, ¿no? O XER, ¿no? ¿A qué está refiriendo XER como forma de calificar o clasificar a las personas? Sí, Tito, lo que marcas hay varios temas ahí, ¿no? No sé si no podemos, sobre todo, se pasa un poco de todo lo que mencionas, ¿no? Pero en distintos bandos, por decirlo de alguna manera. Puede bajar ahí una imagen que es muy simbólica de estos procesos. Un poquito más abajo, esa foto. Sí, esa imagen, ¿no? Para mí esa imagen representa mucho de lo que el fenómeno mixer termina siendo, ¿no? Porque por el lado de los chicos que generan estas imágenes hay una cultura del pastiche, ¿no? O sea, son chicos que tienen acceso a programas gratuitos de retoque que también son una forma de clasificar, porque no usan Photoshop, usan Paint, ¿no? Y ya hasta el uso de la tecnología es un criterio de clasificación, ¿no? Y entonces estos chicos solo necesitan tener acceso a Paint para generar un proceso imaginario, ¿no? Y el tema, la función de la imaginación es central, ¿no? Son chicos que aspiran tanto desde lo local, pero tienen un imaginario que mira a los medios de comunicación, a los discursos publicitarios, a los discursos de la industria de la música, ¿no? Claramente, ¿no? Algún psicólogo diría, son muy aspiracionales, ¿no? Y justamente por eso, cuando estas imágenes son trasladadas del contexto y descontextualizadas, llevadas a otro sitio, puestas en un criterio de clasificación, porque no cumplen con los patrones de la cultura. Esa no es la foto que debía hacerse. Es al contrario, es subversiva la imagen, ¿no? Porque justamente no cumple los patrones que estos chicos, o que el prejuicio sobre estos chicos debería cumplir, ¿no? Entonces, por lo tanto, es clasificada, es juzgada, es puesta casi en un juicio público, ¿no? Felizmente las redes sociales actuales permiten la participación de todos. Entonces, a la vez que estas imágenes son puestas a juicio, ¿no? Clasificadas negativamente, el mixer es un despectivo, ¿no? Es claramente un despectivo que empieza a marcar rasgos muy claros, que además son históricos en el Perú, porque ahí es donde uno encuentra que a pesar de que hay cosas muy nuevas, hay discursos que son exactos, hay frases que deben tener 50 años de vigencia, 60, 80, ¿no? El mixer es feo, es bruto, es ignorante, ¿no? Es cholo, es brownie, es marrón, las mujeres son todas putas, ¿no? Es así, o sea, eso es, y no hay discusión sobre eso, ¿no? Entonces, si algo encuentra la tesis es que el racismo es combatido en las redes sociales, o sea, no logra finalmente instalarse, ¿no? Hay es como una batalla, es un campo de batalla simbólico, ¿no? Donde yo creo que el racismo termina perdiendo, pero si el racismo pierde, todos los demás ganan, o sea, nunca se debate, la mujer es puta de todas maneras, o sea, eso se quedó instalado, eso no hay debate sobre eso. Si hay debate sobre que lo cholo no es apropiado, sobre que no hay que ser racistas, ahí se debaten cientos de comentarios, pero sobre el rol de la mujer no hay ningún comentario, ¿no? Sobre que son brutos, no se discute, son brutos de todas maneras, pero no podemos ser racistas, ¿no? Entonces eso es sumamente contradictorio, porque mientras unas cosas se combatían, las otras pasaban, pero sin ningún resquemor, ¿no? Entonces, claro, se da todo esto, se da todo, ¿no? En estos procesos, ¿no? Y eso es lo que lo hace también interesante, ¿no? Finalmente termina, es un proceso bien loco, porque al inicio era un tema individual, ¿no? O sea, era la gente que administraba este Facebook, que además era un administrador colectivo, ¿no? No era una persona, era un grupo de gente, había una organización increíble, o sea, habían postas, turnos de administración, o sea, era un sistema muy sofisticado de gestión, no había nada de improvisado, ¿no?
al principio era un sistema de clasificación de captura, ¿no? Capturaban imágenes del high five, luego los chicos del high five entran a Facebook, entonces ahora se clasificaban enlaces de Facebook, ¿no? Porque era la página sobre sí misma, ¿no? Pero luego aparece, no sé si se acuerdan, este tema que puso en agenda pública Cedro sobre la página Pulperas, ¿no? Que eran estos chicos que se organizaban a través de Facebook para tirarse la pega al colegio y organizar juergas, ¿no? Con una mitología sobre orgías en piscinas, en fin, ya toda la fantasía de los fanzines periodistas nacionales, ¿no? Entonces, estos chicos de Facebook descubren Pulperas. Entonces empieza a haber una ciberguerra entre esta página de Facebook y Pulperas. Y entonces los últimos meses de la existencia de la página eran una orquestación de ataques masivos a Pulperas para hacer que la página colapsara, ¿no? El objetivo era, ya, todos atacamos, ¿no? Para que la página colapse. Y de hecho lo lograban, ¿no? Entonces ya ahí fue cuando yo acabé la tesis, en verdad. No sé qué pasó después, pero las dos páginas fueron cerradas, ¿no? Entonces y empezó a volverse una lucha casi como, podríamos decir, de pandillas, ¿no? Ya, Sí, en el espacio, ¿no? Sí. Bueno, con relación a las formas de socialización, creo que me estás preguntando, a diferencia de la escuela o en la parte física, que nosotros, bueno, en mis tiempos socializábamos en el barrio, bueno, al ir a la escuela, en el Facebook, por ejemplo, hay otras formas de experimentar tu identidad, ¿no? En la escuela te imponen una identidad de ser mujer, ¿no? De mujer tradicional, pero el Facebook te permite o les permite a los estudiantes poder explorar otras identidades que la escuela en un espacio físico no. Entonces, en las fotografías que las estudiantes posteaban, ellas tenían un montón de formas de ser, ¿no? Pero yo me aboqué a ver algunas fotografías que habían sido influenciadas por los medios de comunicación, porque entendía que el grupo con el que estaba trabajando era un grupo que estaba expuesto, que vive en un mundo globalizado, ¿no? Entonces, hay unas fotos, en realidad no quisiera mostrarlas porque son menores de edad, pero hay ciertas cosas que eran casi iguales a las que ellas veían, a las que se puede ver en televisión. Luego, en estas fotografías podía ver lo que ellas entendían por sexy, por ejemplo, ¿no? Donde algunas partes del cuerpo se mostraban más o se enfocaban más en estas, que tienen mucha similitud. Por ejemplo, en ese tiempo Las Vengadoras era muy popular. Entonces, ellas adoptaban estas posturas, adoptaban estas poses, ¿no? De sus referentes de los medios de comunicación, y que ellas las utilizaban para generar más amigos, para ser más populares, que es lo que el Facebook es, ¿no? Es tu pequeño espectáculo, el pequeño espectáculo del yo, ¿no? Entonces, creo que esta red social les permitía a ellas mostrar y explorar su cuerpo de distintas maneras que la institución pública no les podía dar, ¿no? Sí, tenemos la pauta de que a las 6 es la
la proyección, de modo que podemos tener una ronda de preguntas antes de dar pase al video, ¿no? Si alguno de ustedes tiene alguna opinión o curiosidad en particular, sí. Quiero comentar algo respecto de la ponencia de Cecilia, y es que efectivamente los colegios imprimen cierto comportamiento o dictan cierta pauta en cuestión de la disciplina o la manera de comportarse o de vestirse, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que si el colegio es un colegio religioso, ¿no? O es un colegio que lleve algún nombre que refiera a algún hecho histórico, Héroes del Cenepa, por ejemplo, ¿no? Es un colegio en San Juan de Lurigancho donde por referir a un hecho histórico se dicta el curso de instrucción premilitar. Tengo conocimiento de compañeros que han terminado integrando el cuerpo de la policía, el cuerpo de las Fuerzas Armadas, porque desde el colegio se les ha venido educando, digamos, en pensar de esa manera, o ellos han llegado a interiorizar valores militares o de ese orden castrense. Efectivamente, pues, los centros educativos, en tanto sean religiosos, hagan referencia a algún hecho histórico o no, van a imprimir ese sesgo, ¿no? Que en consecuencia trae, pues, el comportamiento de estos jóvenes. Ahora también en cuestiones de Facebook hay que considerar que los jóvenes de ahora están enmarcados en esto que se conoce como la generación Y, esa generación consumista que utiliza los aparatos electrónicos, ¿no? Y que se enmascara, pues, en eso que usted mencionó, el espectáculo del yo, ¿no? Además, no parece, o me parece conveniente que hay que tomar en consideración los factores propios de su adolescencia, ¿no? Que tal vez se vean exacerbados en un contexto, pues, de opinión pública como es el Facebook, que los enmascara y les da esa libertad para que ellos puedan decir o mostrarse de la manera que no necesariamente puedan ser en la realidad. Gracias. Karen. Sí, quería hacer una pregunta a Verónica, que estaba un poco curiosa en un momento dijiste que a ti también te habían categorizado, te habían clasificado, entonces me quedé curiosa en cómo tú enfrentaste esta ciberetnografía, o sea, con tu propia personalidad, o que hiciste un avatar para pertenecer a la página de los Amixers, o entrar en varios perfiles, ¿no? Digamos, eran dos situaciones diferentes, ¿no? Pero la aplicación que yo puse en Facebook decía claramente que es un proyecto de investigación de una maestría, ¿no? Por un tema de transparencia. De hecho, los videos de los entrevistados estaba Maquena misma, Norma, Eduardo Villanueva, en fin, Marco, Jorge Luz, y eran absolutamente visibles, estaban tagueados, o sea, era expreso que eso era un proyecto de investigación para una maestría, ¿no? En función a eso es que fui clasificada, ¿no? Como, claro, tú debes ser una blanquita en la católica, ¿no? Que no tienes nada mejor que hacer que molestar a todos los amigos de Berlín, ¿no? Y claro, y eso seguido de una serie de cuestionamientos sobre la metodología, sobre tú no sabes nada, ¿no? Sistemático, nada, como en las redes hay que hacer paciencia, buen humor y correr, bueno, eso es parte del juego de las redes sociales, ¿no? Una preguntita más con respecto justo a ti. ¿Por qué la aplicación se llamaba Descubre tu lado Mixer? Porque la aplicación tenía un juego lúdico, ¿no? Tú podías, que eso fue lo complicado, repito, 4 años atrás, hacer la aplicación te permitía convertir tu foto de perfil en Facebook en una foto Mixer. Entonces tú podías escoger una escenografía, podías escoger una tipografía y postearla en tu muro, ¿no? Y a partir de eso, la gente era clasificada por sus amigos, ¿no? Entonces había un juego ¿no? Que, claro, descubre tu lado Mixer y a partir de eso te clasificaba. Era la época también
también que estaban de moda las preguntas en Facebook, ¿no? Los test estos de Facebook, ¿no? Entonces poníamos test y la gente contestaba, ¿no? Y era bien loco porque pasó una cosa que yo pocas veces he visto. El número, debe ser el rechazo a la Mixer, pues, ¿no? El número de gente que se hacía fan de la página no era poco, pero no era tan grande. Pero la actividad de la página llegaba a ser 10 o 15 veces más que la cantidad de gente que hacía like. O sea, podías tener una actividad de... Antes había esto que no sé cuántas personas han estado aquí. Y ya desapareció, pero en algún momento existió en Facebook. Entonces, claro, podría parecer que habían 3.000 personas han estado aquí, pero habían 500 likes, o sea, 500 fans de la página. Porque la gente sentía como que ya está bien, podemos divertirnos, regresamos a Mixer, pero no son ahora, ¿no? Tampoco. Entonces, sí, también había una así. Gracias. Bueno, una pregunta también para Verónica. Dices que eso fue hace 4 años y que te tomaba horas encontrar lo que habían posteado como digamos 3 días anteriormente, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo ves? No sé si has seguido como bien conectada y mirando todo el funcionamiento de Facebook. ¿Qué tan factible es otra vez entrar a hacer una investigación así, sabiendo que ya se mueve tan rápido? Yo creo que podría ser incluso más fácil, ¿no? Porque las herramientas que proporciona la misma página para tener estadísticas son mucho mejores. Por un lado. Por otro lado, obtienes la información que la página te permite obtener. O sea, el juego se da en los términos en que la página lo plantea, ¿no? O sea, Privacidad. sí, entonces ahí hay como una doble... Pero ahora es mucho más fácil encontrar gente que te desarrolle una aplicación así. Existen mock-ups de aplicaciones. O sea, hay como que más opciones, ¿no? En ese momento hubo que contratar un programador para que específicamente lo hiciera. El día que la lanzamos cambiaron el algoritmo y hubo que volverla, en fin, es todo un drama, ¿sí, no? Pero creo que ahora como ya está más estandarizado, es más fácil de algún modo, pero igual no es fácil, pues, ¿no? Porque igual es un nuevo trabajo, ¿no? Creo que, disculpa, Cecilia, no llegaste a responder la pregunta de... Sí. ¿Cuál era tu pregunta? No, solo era un comentario. Ah, ya. Entonces, la última pregunta de Juliana y... No es una pregunta, es un comentario que no tiene que ver necesariamente con la cultura material, es para cerrar la mesa. No tiene que necesariamente ver con la cultura material ni con la antropología de los medios, sino en general con la antropología y conectando un poco con lo que habló Gisela el día de ayer y que ha salido ahorita en las presentaciones, que es el hacer antropología y la cuestión de la responsabilidad y la ética, ¿no? Y la traigo más allá de los temas puntuales, ¿no? De cada uno de los temas que podamos tener, sino lo que implica hacer antropología y ser antropólogos. Y lo digo porque ha salido acá, porque usted, por ejemplo, me gustó muchísimo cuando Cecilia dijo, y no les voy a mostrar más allá que las tenga, ¿no? Y más allá que estemos en un ambiente supuestamente en una esfera de educación, donde también muchas cosas se permiten por estar en una esfera de educación, pero ella ha dicho, no les voy a mostrar estas imágenes porque son de niñas menores de edad, ¿no? O cuando Cecilia ha dicho ahora, cuando la pregunta de Karen, ¿no? Yo fui clara y dije efectivamente desde el inicio de lo que trataba mi tema de investigación. Bueno, de eso se trata también la antropología. Podemos tener muchas entradas, muchas perspectivas, muchas estrategias y juegos, pero una de las cosas que la antropología como disciplina, y por eso traigo lo que decía Gisela la vez pasada, más que todo, más que lo visual, la maestría es de antropología, ¿no? Y nuestro accionar y nuestro pensar es antropológico. Entonces, en la antropología tenemos una serie de reflexiones acerca de la ética del investigador, la responsabilidad de la investigación, quiénes somos, qué hacemos, cómo explicamos nuestra investigación, no solamente en términos de resultados, ¿no? Cómo llevamos los resultados a las personas que trabajamos, pero no solamente en el tema de resultados, sino antes de investigar, antes de hacer la investigación, cómo comunicamos a las personas lo que estamos haciendo, cómo nos posicionamos nosotros, cómo conocemos nuestros prejuicios, ¿no?
y nuestras ventajas también para investigar. Entonces, quería cerrar un poco la mesa trayendo a colación el hecho de la antropología per se, ¿no? La antropología en sí. Entonces, ahora damos paso dentro de un ratito al video de Jim Valdez. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí.